Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada y vamos a vincularlo con un tema nuevo. El tema que vamos a ver hoy es el conflicto. Pero ¿cómo vamos a entender el conflicto? Quiero que pongan atención, les voy a hacer dos lecturas muy rápidas, pero quiero que escuchen muy bien lo que dice cada una de ellas. Son dos cartas que escribe un padre, una pareja, y una carta donde escribe un hijo a sus padres. Pongan atención. Primero, dice, muchas veces los vi pelear, muchas veces me despertaron con sus gritos, sus insultos, con esas palabras feas que les exigen no pronunciar a los niños. Muchas veces tuve que esperar durante largos días hasta que ustedes finalmente volvieran a hablarse. Y recién entonces me liberaba de ese pesado trabajo de ser el mensajero. Juan, dile al inmaduro de tu padre que si quiere cenar, que me deje la plata. Juan, dile a la loca de tu madre que no soy un manco. Nunca pude decirles cuánto sufría obligado a escuchar y transmitir frases tan hirientes, tan cargadas de ironía y de rencor, porque me pedían eso precisamente a mí en esos momentos tan tristes que me sentía tan débil, tan asustado, tan solo. Ustedes eran mis padres y no podía desobedecerlos, pero al cumplirles me llenaba de culpa y de vergüenza. Yo no deseaba nada más que el mundo dejara de pelear. Paradójicamente terminaba reforzando las hostilidades entre ustedes con cada mensaje transmitido. Como dicen, podían causarme tanto daño. Si tanto daño te querían, ¿por qué me lo causaban a mí y no a ustedes? Muchas veces la misma escena repetida hasta que en unos días las cosas terminaron como esas otras cosas. Terminaron yéndose los dos de mi lado. Segunda. En tus brazos sentía que volaba, pero un día mis alas las cortaste con tus falsedades y tus hipocresías. Me hacía sentir importante cuando en verdad no significaba nada para ti. Me hacía sentir querida cuando lo único que de verdad demostrabas era lástima. Me hacía sentir deseada cuando la verdad solo deseabas migajas de mi cariño, que yo te daba con el hambre de mi corazón y que siempre acepté. Llegó el momento en que ya no vivía sin un beso tuyo, sin un abrazo, sin una caricia, simplemente tener frente a mí, mirándote con esos maravillosos ojos. Qué difícil fue sentir tu desamor. Qué duro es aceptar que lo nuestro cambió por completo. Es difícil aceptar que tu atención y tus anhelos en un futuro ya no tienen nada que ver conmigo y que otra persona ahora ha conquistado tu corazón como una vez yo lo hice. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan en las cartas? Tristeza, dolor, desesperación, reproche. ¿Será eso con lo que vivimos las personas todos los días? ¿Eso es común? Así es. Todas las personas vivimos con eso. La finalidad de entender un conflicto es saber realmente cómo surge, pero también cómo nosotros en nuestro papel de mediadores podemos combatirlo y ayudar a la gente que vive ese tipo de circunstancias a poderlas disminuir y a generarse un valor nuevamente como seres humanos. La mediación trabaja con el conflicto de una manera diferente como lo podemos encontrar. El conflicto de la carta del niño, ¿en qué puede terminar esa discusión entre los padres? ¿Podría terminar en un divorcio? ¿Y en una pareja podría terminar inclusive en un delito? Sí. Entonces, cuando nosotros podemos tener ese tipo de situaciones, esas son situaciones humanas con las que trabajamos todos los días. El mediador es con el que debe de trabajar, con un conflicto. Pero para trabajar ese conflicto tiene que entender todo ese tipo de emociones. Por lo tanto, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo entendemos un conflicto? Un conflicto es ir en contra de algo. Si yo digo blanco, ¿cuál sería el contrario? Negro. Si yo digo bueno, ¿cuál sería el contrario? Malo. Si yo digo contento, ¿cuál sería el contrario? Enojado, triste. ¿Qué es entonces lo que pasa? Que es una lucha de lo que yo tengo contra lo que otro tiene. Y lo que yo tengo que encontrar como mediador para trabajar ese conflicto es que los dos lleguen a un punto medio en esa circunstancia. Eso es un conflicto, es una lucha, es un antagonismo, donde ambos son protagónicos y nadie quiere quitarse su protagonismo. Y eso es con lo que tenemos que pelear, no solamente en derecho, en un centro de mediación, eso es con lo que vivimos todos los seres humanos todos los días. ¿A qué clase pertenece? Cuando nosotros hablamos de un conflicto, ¿quién lo estudia? Lo estudia la conflictología. Tenemos una ciencia especializada en estudiar conflictos.
es saber cómo el conflicto se debe de transformar, cómo el conflicto puede nacer, puede crecer, se desarrolla, cómo puede concluirse, o bien también se puede transformar. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. La carta del niño. ¿Siguen estando juntos los padres? En esa carta, sí. En apariencia siguen estando juntos. Tienes razón, licenciada. Pero puede cambiar la situación y pueden separarse. Sí. Entonces el conflicto de llevar un recado de una manera va a cambiar. No, porque nos va a llevar de un sí a otro. Pero van a ser diferentes los mensajes. Sí, claro. Entonces el conflicto se transforma de una pareja estando junta a una pareja estando separada. Entonces, esa parte es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entonces que entender ese conflicto, qué características tiene, cómo trabajamos ese conflicto. En el conflicto necesito a dos partes, ¿sí o no? No puede uno pelear solo, eso es definitivo. Cuando yo tengo una parte, tengo un papá y una mamá, un hombre y una mujer que tienen una relación. ¿Ambos tendrán la misma educación? No. ¿Habrán vivido en la misma casa, con el mismo sistema de valores? No. ¿Ambos habrán estudiado en escuelas similares que también nos dan un bagaje diferente? Entonces, imagínense tener a dos personas que lógicamente van a tener dos percepciones de vida diferentes. Las características del conflicto son las características que vienen de la persona, sus emociones, sus sentimientos, sus valores, sus percepciones. El conflicto puede ser corto o largo. El conflicto puede quedar estancado o puede transformarse. El conflicto nunca va a estar quieto. Siempre va a tener un devenir con alguien. Por eso cuando nosotros como mediadores encontramos a las partes, lo más importante es ver realmente de dónde surge el conflicto. Eso es lo que tenemos que trabajar. Porque si no trabajáramos eso, no estaríamos mediando, estaríamos conciliando, porque no nos importa. Vamos a negociar, ya lo que tú quieres y lo que yo quiero, más no porque tuvimos esa diferencia. En mediación, a diferencia de otras áreas que es el derecho, a través de un juez que determina una sentencia y hace una disolución, sin importar lo que pasó atrás, las gentes se van con la frustración. Nosotros tenemos que quitarles a la gente la frustración, que entiendan por qué terminó la relación, que entiendan por qué no tienen que dañar a los hijos. Eso es lo difícil de trabajar un conflicto en un proceso de mediación, que la gente podamos establecerle en un nivel que pueda entender dónde empezó su conflicto y dónde empezó su necesidad. Por lo tanto, ¿con qué otros conceptos se puede confundir? A veces confundimos el conflicto con una pelea, confundimos el conflicto con una riña, confundimos el conflicto con una frustración. Esos son sentimientos o son efectos que producen conflicto, pero no es el conflicto en sí. El conflicto en sí es buscar exactamente dónde se generó esa diferencia, esa disputa. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué una pareja se pierde? ¿Por qué creen que una pareja terminemos alejándonos uno de otro? Todos hemos tenido una pareja. ¿Por qué a veces nos separamos? Porque no podemos, Falta de comunicación. no podemos llegar a platicar con nosotros. Ajá. Se pierde la comunicación. ¿Qué más? ¿Hay alguien que da más que el otro? Que el otro sí. Y hay una parte que acepta más que otro. Sí. Habrá una parte que quiera más que otra. No es equitativo, no es. Entonces, esos desequilibrios son los que a veces no alcanzamos a ver cuando estamos dentro de ese círculo. Hasta donde yo di más o menos. Por eso cuando trabajan en una mediación, un conflicto de pareja, siempre es muy importante ubicar cuáles son las necesidades de cada una de las partes. ¿Qué necesito? Porque en su necesidad van a encontrar su ausencia, de qué estaban ausentes. Y les va a dar las ramas para poder generar las preguntas que les den a ellos mismos a entender dónde me perdí en mi relación. Eso es muy importante. Luego entonces, ¿cómo subdividimos o cómo podemos entender a los conflictos? Los conflictos los podemos entender de muchas formas. Las más importantes es que hay dos tipos de conflictos muy generales.
los conflictos que genero yo dentro de mí, pero también los conflictos que se generan fuera de mí. Un conflicto de pareja. ¿Dónde se generará primero? ¿Dentro o fuera? Dentro, porque te empieza a molestar la actitud de la persona. Y a veces, ¿cuánto tiempo te quedas callado? Muchos años. Entonces, ¿se imaginan lo que es para cada ser humano vivir con eso dentro? Y aparte, disfrazar hacia afuera que tu vida es perfecta y engañarte a ti mismo. Cuando tú de antemano sabes y reconoces que está mal, que no me siento bien. ¿Cuál será la emoción más fuerte cuando en una pareja tienes ese tipo de problemas? ¿Qué emoción? ¿Qué será la emoción más fuerte? Dolor, frustración. Esa es la emoción con la que más trabajamos en mediación. Estamos frustrados. No es, muchos decían que es el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento. Es la frustración que tienes y que vives todos los días. Y eso es lo que no te permite avanzar. Los conflictos externos, los conflictos que no son intrapersonales, sino son extra, que son fuera de nosotros, ese tipo de conflictos son más fáciles de manejar. ¿En qué sentido? En que ya lo puedo exteriorizar. En que puedo decirle a otro que mi pareja no era lo que yo pensaba, lo que yo esperaba. En que mi papá y mi mamá todos los días discuten y que me siento mal y me siento triste. La mediación no solamente es para los adultos. Parte del bullying se da porque los niños viven con muchas cosas dentro de ellos y no hay quienes ayuden a liberarlas. No sabemos sacar toda esa frustración que tienen, porque también los niños se frustran mucho por esa situación. La mediación escolar es la más compleja porque los niños viven no solamente... Nosotros como adultos hemos generado un mundo, pero los niños son más abiertos, por eso siempre decimos, son más crueles. Sí, porque no tienen ninguna limitante de hacer un comentario. En esa parte es donde ustedes deben de entender cómo van a trabajar su conflicto, ¿sí? A veces nosotros confundimos la parte emocional que tiene la persona, su frustración, su enojo, con sus necesidades en el conflicto. Son diferentes sus sentimientos a lo que necesitan. Ya la emoción de que alguien tuvo frustración es una cosa, pero la pregunta más, una de las más importantes en un proceso de mediación es ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Si yo te pregunto a ti, ¿qué necesitas? Vamos a pensar que ustedes están conflictuados. ¿Qué necesitas? Yo vengo porque el Señor no me da dinero, porque el Señor no me hace caso, porque el Señor no me habla, porque es cuando nos volvemos muy respetuosos. Ya no es mi esposo, ya no es gordo, ya no es mi amor, ya no es Juan, ya no es Pedro, es el Señor. Entonces, el Señor no me hace caso, el Señor no me habla, el Señor no me escucha, el Señor no me escucha cuando estoy con los niños, el Señor no atiende a los niños, el Señor no me da dinero, y son todas esas listas. Pero cuando la pregunta real, bueno, ¿tú qué necesitas? ¿Qué quieres? Esa es la pregunta difícil.